Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo de Lama y nos encontramos en la Academia DUM. El día de hoy vamos a revisar uno de los temas básicos y fundamentales de histología, que es el tejido epitelial. Vamos viendo vamos dando algunos alcances. Con respecto a histología. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Aunque en realidad no estudia exactamente o solamente los tejidos, sino que va un poquito más allá, es que se ayuda de otras ciencias como es la citología, la genética y la fisiología también. Entonces en realidad estudia más a la célula desde un punto citofisiológico y la estudia en relación a las demás células, o sea, cuando está formando un tejido. Pues generalmente histología hace referencia al tejido. Pero recuerda, no solamente es al tejido, sino a la célula y a sus características por particular. Los tejidos básicos que suelen estudiarse son 4. Dentro de ellos está el tejido epitelial. Es uno de los básicos. Tejido epitelial. Tenemos también el tejido conjuntivo. El tejido muscular y el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos básicos. El que vamos a revisar el día de hoy es el tejido epitelial. Vamos a revisar un poco sus características, vamos a revisar la clasificación del tejido epitelial y finalmente sus funciones. Datos básicos, ¿sí? Los otros subtipos se podrían realizar tal vez en otra edición y se podría analizar más detenidamente debido a que los otros tipos son un poquito más complejos, pero no hay que restarle importancia al tejido epitelial. Entonces vamos viendo. El tejido epitelial es uno de los principales tejidos que se encuentra en casi todo el cuerpo. Tiene la principal función de protección. Entonces se le puede encontrar rodeando superficies externas, ¿ya? O superficies internas. Se le denominan también membranas epiteliales debido a que revisten o recubren. El patrón de un tejido epitelial suele ser el siguiente. Siempre de base una membrana basal. Y sobre esta membrana basal, la distribución de células, que pueden tener distinta configuración. Eso lo vamos a ver en la parte de clasificación. Hay características fundamentales que nos permiten diferenciar a un tejido epitelial. Una de las primeras es que el tejido epitelial es un tejido avascular. ¿Qué quiere decir avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. Es un tejido entonces avascular. Y seguramente te estás preguntando, aguanta. Si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo se nutre? Eso es fácil de responder. El tejido que se encuentra subyacente al epitelio suele ser tejido conjuntivo, ¿correcto? Este tejido conjuntivo suele contener los vasos sanguíneos, ¿ya? Por los cuales circulan pues los eritrocitos y los contenidos de nutrición y desechos también, ¿verdad? De todo el organismo. El mecanismo por el cual estos nutrientes pasan al epitelio es por una difusión simple. La difusión transporta los nutrientes hacia el epitelio. Entonces vamos aclarando. Generalmente, debajo de un epitelio existe tejido conjuntivo, que guarda ¿qué? La irrigación. Guarda la irrigación, ¿para qué? Para poder nutrir al epitelio que se encuentra subyacente al tejido conjuntivo. Entonces, la primera característica, no has de olvidarla, avascular. Y se nutre por difusión. ¿De quién? Del tejido conjuntivo. Otra característica que cumple el tejido epitelial
es que hay muchas células. Muchas células. Y no lo vayas a confundir con células de distinta estirpe, sino más bien con cantidad. Cuando decimos muchas células nos referimos a cantidad, pero no a diferentes tipos de células. Generalmente las células epiteliales son muy similares entre sí. Por tanto, cuando decimos muchas células quiere decir nada más mucho número. Es diferente en el tejido conjuntivo, en donde hay muchas células pero distintas, diferentes, ¿sí? Entonces hay muchas células. Su celularidad es característica en el tejido epitelial. Sin embargo, habría que cumplir con tres criterios para poder definir al conjunto de células dentro del tejido epitelial. ¿Cuáles son estos tres criterios? Son unos tres criterios simples. El primero y básico es la polaridad. Polaridad. ¿Qué es eso? ¿Es como un imán? Más o menos. Quiere decir que la célula tiene polos. La célula tiene polos. Vamos viendo. En realidad, la célula no es que tenga polos, pero sí tiene una denominación un poquito similar, que son las membranas. La membrana es un compuesto que generalmente es una capa bilipídica que rodea y contiene todo el material citoplasmático en su sitio, ¿no? En su lugar. Esta membrana la podemos distinguir por polos o por regiones. La podemos distinguir, por ejemplo, en una membrana apical, que está en la parte superior, apical. Podemos distinguir una membrana lateral, que está en la porción, obviamente, lateral. ¿Correcto? Y finalmente, una membrana basal, ¿no? La membrana basal, que es la que guarda relación con la membrana basal. Vamos a distinguirlo. Membrana de región basal, ¿correcto? Que pertenece a la célula. Es distinto que yo te diga la membrana basal en donde está sostenida la célula, ¿correcto? Esto es polaridad. ¿Qué quiere decir entonces exactamente? Quiere decir que la célula expresa en la membrana apical ciertas extensiones citoplasmáticas o contenido proteico diferente al que expresa en la membrana lateral, y también va a ser diferente al que expresa en la membrana basal. Esto nos va a ayudar para poder distinguir a estas células. Vamos a poder distinguir modificaciones de membrana apical, por ejemplo. Vamos a poder distinguir uniones intercelulares en la membrana lateral, como también uniones en la membrana basal. Entonces es una de las características, uno de los criterios fundamentales. Otro criterio que encontramos en las células que en conjunto forman un tejido epitelial es tener uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares, ¿ya?, generalmente se encuentran en la membrana lateral y en la membrana basal y permiten establecer relación entre células, pero también permite establecer relación entre la célula y su membrana basal, que justamente es el tercer componente. Si una célula cumple entonces con estos tres criterios, puede estar definida dentro del grupo de tejido epitelial. Sin embargo, puede ser que algunas células no cumplan con los tres criterios. Hay células que cumplen con el criterio de uniones intercelulares y de poseer tal vez una membrana basal, pero no tienen la completa polaridad. No hay una completa polaridad. Quiere decir que no está bien diferenciada su membrana apical, la membrana lateral o la membrana basal. Si esta célula no cumple con el criterio de polaridad, entonces podríamos estar hablando de una célula epiteloide. Una célula epiteloide. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo por aquí
como una variante, ¿no? Como una variante. Las células epiteloides. Una célula epiteloide, recuerda, es una célula que no cumple con los tres criterios. Aquí podríamos agregar también que las uniones intercelulares no son únicas del tejido epitelial o de las células que conforman el tejido epitelial. También las podríamos encontrar en el tejido cardíaco, por ejemplo. En el músculo cardíaco también existen uniones intercelulares. Y la membrana basal tampoco se restringe solamente al tejido epitelial, porque podríamos encontrarlo también al exterior, claro que con otra denominación, de las fibras musculares, ¿no? Como también alrededor del tejido nervioso. Entonces, no solamente es exclusivo del tejido epitelial, pero cuando los tres se encuentran juntos, podemos denominar tejido epitelial. Cuando no, células epiteloides, siempre que cumplen con tener uniones y tener una membrana basal. Si no tiene la polaridad, célula epiteloide. Y dentro de este grupo encontramos algunas muy conocidas, como son, por ejemplo, las células de Leydig. Las células de Leydig. Encontramos a células de Langerhans. Encontramos a células del folículo tiroideo también. A células luteicas. Y en fin, si te das cuenta, las células epiteloides que cumplen con poseer tal vez una membrana basal, con poseer tal vez unas uniones intercelulares, pero no tan bien definida la polaridad, cumplen la función de ser glándulas endocrinas, ¿no? Cumplir con la función de tener una secreción endocrina. Ahora sí, te había dicho, ¿no? Los epitelios protegen y recubren o revisten. ¿Qué revisten? Generalmente revisten dos estructuras, ¿no? O superficies. Vamos a ponerlo por aquí. Revisten superficies externas, ¿no? Dentro de las superficies externas hay una principalmente. ¿Ya? ¿Cómo viene a ser la piel? ¿No? La piel. Superficie externa, la piel, ¿no? La principal superficie que reviste nuestro cuerpo, superficie externa. No específicamente la piel viene a ser el epitelio, sino más bien un componente de la piel como es la epidermis. ¿Ya? La epidermis. Muy bien, este es un epitelio. Cumple con los criterios de polaridad, uniones intercelulares y tener una membrana basal. Y además sirve de protección, revistiendo una superficie externa. Generalmente las células de la epidermis se agrupan en muchas capas, ¿ya? Y forman distintos estratos. Las formas que incluyen las células de este epitelio va variando conforme pasan al siguiente estrato, ¿no? ¿Cuántos estratos conforman la epidermis? Generalmente son 5 estratos. ¿Ya? Recuerda, 5 estratos. Un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso, en algunas condiciones un estrato lúcido y finalmente un estrato córneo. ¿Ya? Un estrato córneo que incluye depósitos o cantidades de queratina. En realidad no son más que las mismas células, pero ahora en su interior, en vez de contener su citoplasma, contienen depósitos de queratina. No, porque sonaba raro. ¿Ah? Bueno, se supone que conforme avancemos vas a saber describir qué tipo de epitelio es el que conforma la epidermis. Bueno, un epitelio no es complicado. Y por otro lado tenemos a las superficies internas, ¿no? Superficies internas. Dentro de las superficies internas tenemos a dos grupos. Las superficies, ¿ya?, internas de conductos que conectan con el interior,
¿ya? O sea, solamente están internamente, conductos internos o conectan, o mejor dicho, sin contacto, ¿no? Sin contacto con el exterior, ¿ya? Conductos sin contacto con el exterior. ¿Cómo viene a ser el caso de los vasos sanguíneos? ¿Ya? Los vasos sanguíneos son conductos que no tienen contacto con el exterior, ¿no? Los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Entran aquí. Muy bien. Otras son las cavidades, o más bien los mesotelios. ¿Ya? Y por allí, dentro de los vasos, pero un poquito diferenciada, tenemos a la cavidad interna del corazón. ¿Qué viene a ser el endocardio? ¿No? Vamos a diferenciarlo por ahí un poquito. Entonces, los vasos sanguíneos y linfáticos, un conducto sin contacto con el exterior, están revestidos en realidad de un grupo de células que tiene la denominación de endotelio. ¿Ya? Endotelio. Este endotelio está compuesto por células planas, unas al lado de las otras, ¿ya? Una al lado de la otra. Entonces, una célula plana, otra célula plana. ¿Correcto? Siempre con su membrana basal, ¿no? Su membrana basal. Ahí está. La característica principal de las células planas es que su núcleo genera una sobreelevación en el centro, ¿no? En el centro. Muy bien, ese es el endotelio. ¿Existe alguna excepción? Claro, siempre hay excepciones. Dentro de los vasos sanguíneos, uno de los vasos que no cumple con la característica de tener un endotelio plano son las vénulas de endotelio alto, ¿no? Su mismo nombre lo indica, entonces es una excepción, ¿ya? Vénulas de endotelio alto. En este tipo de epitelio, como su nombre lo indica, ¿ya? El endotelio que reviste estas vénulas no viene a ser uno plano, sino más bien uno alto, ¿no? Uno alto. Las vénulas de endotelio alto generalmente se encuentran en ganglios, ¿ya? En ganglios. Y sirven para la migración de células leucocíticas, ¿ya? Desde el producto de la linfa hacia el parénquima del ganglio. Entonces se ve mucho más facilitado este transporte a través de este endotelio alto, ¿ya? Vénulas de endotelio alto. Pero recuerda, generalmente el endotelio es un tipo de epitelio plano, así como los mesotelios. ¿Qué mesotelios o cuántos mesotelios conoces? A ver, vamos viendo. Bueno, un mesotelio básico viene a ser el peritoneo. ¿Cierto? Tienes que acordarte de las cavidades. El peritoneo reviste la cavidad abdominal. Una cavidad. ¿Qué otra cavidad entonces tendrá que ser revestida? La cavidad torácica. ¿Con qué está revestida la cavidad torácica? Con la pleura. Con la pleura. Y finalmente la cavidad que contiene el corazón con el pericardio. Muy bien. Cada una de estas cavidades está revestida por un mesotelio, ¿no? ¿Qué característica cumple? La misma, ¿no? Es que son células planas las que conforman este epitelio, ¿ya? Una al lado de la otra, descansando sobre una membrana basal, con la característica de tener un núcleo que sobresale, ¿no? Crea un sobresaliente en la célula. Listo. ¿Existirá otro lugar en donde exista también un mesotelio? ¿Sí? Lo conocerás.
¿Lo conocerás o no lo conocerás? Aparte del peritoneo, la pleura y el pericardio, existe un lugar, ¿ya? Existe un lugar con un mesotelio que no es tan conocido, o bueno, que algunos pasan por alto. Este mesotelio se llama la túnica vaginalis. La túnica vaginalis. Ya de estar pensando, claro, tiene que estar en la vagina, pero no es así. La túnica vaginalis se encuentra revistiendo el testículo, ¿sí? Lo que pasa es que has de recordar, en la pared posterior de la cavidad abdominal de un embrión se empiezan a desarrollar los testículos. Y si es pared posterior de una cavidad, que es la cavidad abdominal, estará revestido por el mesotelio que reviste esta cavidad. ¿Qué mesotelio reviste la cavidad abdominal? El peritoneo. ¿Ya? Vamos a poner de azulito. El peritoneo reviste entonces también al testículo. Pero es muy fácil de suponer, ¿no? El testículo no se queda en esa posición, sino que desciende, inicia su descenso y consigo se lleva también parte de ese peritoneo que lo reviste. Parte de ese peritoneo que lo reviste se va con nuestro testículo y desciende. Ya luego atravesará el conducto inguinal para finalmente posicionarse en la bolsa escrotal, ¿cierto? Pero quedará revestido en la parte anterior por la famosa túnica vaginalis. ¿Ya? La famosa túnica vaginalis. Ya quedará pues en su posición correcta, ¿no? Dentro del escroto o las bolsas escrotales. Un detallazo, ¿no? Entonces, 4 mesotelios: el peritoneo, la pleura, el pericardio y la túnica vaginalis, que no está en la vagina, sino más bien en el testículo. Y finalmente el endocardio, que no es más que un endotelio modificado que reviste la parte interna del corazón. ¿Ya? Y también cumple con la característica de ser plano, ¿no? De ser plano. Muy bien. Listo. Esas son algunas cuestiones básicas, ¿no? Otros conductos que existen, ya, o que son considerados como superficies internas porque están dentro del cuerpo, son la de los conductos, ¿no? Conductos que sí tienen contacto, ya, que sí tienen contacto con el exterior, ¿ya? ¿Cuáles son? Muy fácil, pues. Los conductos que sí tienen contacto con el exterior tienen que ser aquellos que tengan una entrada, como por ejemplo el aparato gastrointestinal, ¿no? También encontraremos el aparato respiratorio. Y por ahí estará también, ¿cuál falta? Gastrointestinal, respiratorio y el genito urinario. El genito urinario. Cada uno de estos aparatos, ¿sí?, o conductos que sí tienen contacto con el exterior está revestido también por un epitelio, porque debe cumplirse la función de protección. ¿Qué se va a proteger? El tejido conjuntivo que está debajo. ¿Y por qué es importante protegerlo? Porque allí se encuentran los vasos que le dan nutrición a este epitelio. Porque recuerda, el tejido epitelial es avascular. Entonces, muy bien, eso es un marco general de lo que es el tejido epitelial en cuanto a dónde lo encontramos. Obviamente hay muchos más lugares en donde lo encontramos, pero forman parte de este mapa, de este esquemita. Ahora vamos a aprender cómo se clasifica. ¿Ya? Entonces vamos a poner por aquí con otro color la clasificación. La manera en la que se puede clasificar el tejido epitelial depende en realidad
de dos criterios. El primero, vamos a ponerlo por aquí. El primero es la cantidad de capas. La cantidad de capas. Un criterio súper fácil, súper sencillo. ¿Qué tienes que saber? Contar núcleos, ¿no? O más bien filas de núcleos. Puede ser que los núcleos de las células se encuentren en una sola fila, en una sola hilera de núcleos. Entonces vamos a denominar que es un epitelio simple. Un epitelio simple. O podemos encontrar más de una capa de núcleos, ¿no? Por ejemplo acá, mira. Muchas hileras de núcleos. ¿Ya? Y va a pasar a denominarse estratificado. Recuerda, simple cuando tenga una sola capa, ¿ya? Una sola capa. Y si tiene más de una capa, pasa a denominarse estratificado. Sin embargo, hay un tipo de epitelio que te engaña, así como ella. Es el pseudo estratificado. ¿Qué ocurre con este epitelio? El epitelio pseudoestratificado se caracteriza porque visualmente observamos más de una capa. Pero si analizamos un poquito más la estructura de este epitelio, cada una de las células que conforman a este epitelio tienen contacto con la membrana basal. ¿Ya? Tienen contacto con la membrana basal. O sea que en realidad, ¿ya? Todas las células guardan relación con la membrana basal y no hay una célula completamente encima de otra. Por eso es pseudoestratificado, o sea, falso. O sea que te miente, ¿no? Te miente. Sin recordar a nadie. Pseudoestratificado. Aquí vamos a hacer los ejemplitos por allá. El siguiente criterio para poder clasificar un epitelio es la forma. ¿Ya? La forma. ¿Qué forma pueden tener las células que conforman al epitelio o a los distintos epitelios? Pueden ser planas, ¿ya? Si su dimensión varía de la siguiente forma. Si su ancho es mayor que su altura, entonces podríamos denominarla célula plana. Muy bien, ¿qué otro tipo de forma encontramos? Encontramos células cúbicas. En las células cúbicas, como su nombre indica, ¿no? Parecen un cubito, pero solo parecen. Tanto el ancho como el alto suele ser igual o parecido. Otro tipo de forma que encontramos es el de las células cilíndricas. ¿Ya? Las células cilíndricas. En este caso, la altura es mucho mayor. Entonces el ancho es un ancho regular, pero la altura es mayor. Listo. ¿Puede haber alguna otra forma agregada por allí? Claro, sí, por allí podría haber alguna otra forma. A veces se considera también células piramidales. De forma piramidal. ¿Ya? Piramidales o de forma piramidal. ¿En dónde? Bueno, esa célula no es tan reconocida con respecto a su forma, ¿ya? Pero podríamos encontrarla en los espacios secretorios o de secreción de algunas glándulas, ¿ya? En la que se determina una forma de pirámide, aunque la mayoría de los textos luego refiere que esta forma es más similar a una forma cúbica, ¿sí? A una forma cúbica. Glándulas.
¿ya? Y existe otra forma, que en realidad está entre formas y capas, ¿ya? Es una variante. Son las células polimorfas. ¿Ah? Las células polimorfas. En realidad más es un epitelio polimorfo, ¿no? Pero recuerda, un epitelio está conformado por células. Entonces las células podrían tener también esa denominación. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, el epitelio polimorfo, vamos a hacer por aquí un asterisco. Lo encontramos principalmente revistiendo las vías urinarias, ¿no? Las vías urinarias. En el famoso urotelio, mal llamado epitelio transicional, mal llamado. En realidad debería ser llamado polimorfo, ¿no? Epitelio polimorfo o urotelio. ¿Cuál es la característica? Vamos a poner el ejemplo de la vejiga. El ejemplo de la vejiga. Recuerda siempre tu membrana basal. Vamos a dibujar las etiquetas. Cuando la vejiga está conteniendo orina en un estado de relajación, las células de este epitelio, ¿ya?, se conforman de la siguiente manera. Se comportan de la siguiente manera. Ahí está, más o menos así. ¿Qué ocurre? Se aplanan y las células más superficiales, hacia la luz de la vejiga en este caso, se encargan de aplanarse y cubrir a las demás células que se encuentran por debajo, ¿no? Estas son las famosas células sombrilla, ¿no? Algunas de esas tienen dos núcleos, algunas tienen un solo núcleo, no son las famosas células de Golgi. Estas células pueden cambiar de forma, por eso es que son polimorfas, cuando la vejiga se encuentra en un estado de contracción y en el que está eliminando la orina. Cuando ya no hay mucha orina que ejerza presión sobre el epitelio, entonces la forma de las células cambia. Las células que están más altas pueden mantener su misma forma y las células de arriba se sienten liberadas, ¿no? Libres. Ahí está. ¿No? Y de pronto, donde tú habías contado que habían 3 a 4 capas, aparecen 5 o 7 capas. ¿Sí? Y cambia, ¿no? Te hace creer que es cambiante, ¿no? Que es cambiante, ¿no? O que tiene diferente forma, ¿no? Que a veces están aplanadas, que a veces están cúbicas, ¿no? Entonces, recibe su denominación polimorfa. ¿De qué depende? En este caso, por encontrarnos en la vejiga, depende de la presión que ejerza la orina en las paredes de la vejiga y de qué tan relajado o contraída se encuentre, ¿no? En el estado de relajación, la orina está haciendo presión en las paredes y propicia que las células adquieran esta forma más plana. Cuando la orina ha sido eliminada, entonces las células recuperan su forma, ¿no? Y parece que hubieran más células todavía, más capas. Eso es polimorfo, mal llamado epitelio transicional. ¿Listo? Entonces, ahora estás tú en la capacidad de poder clasificar los distintos epitelios. Veamos, si juntamos a una sola capa de células planas, será un epitelio simple plano, como es el que hemos estado viendo, en el epitelio que reviste los vasos sanguíneos y linfáticos, el endocardio y los mesotelios. ¿Qué tipo de epitelio será entonces? Un epitelio simple, sí, porque tiene solamente una hilera de núcleos y de la forma plana, ¿no? Un simple plano. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el epitelio tiene más de una capa? Si tiene más de una capa, facilito, ¿no? Es el primer criterio, ¿no? Denominarle estratificado, como aquí. Será un epitelio estratificado. Y la segunda denominación de la forma, ¿de qué depende? Depende de las células más superficiales. Si las células más superficiales tienen forma plana, será entonces un estratificado plano. Si las células más superficiales tienen una forma cúbica, estratificado cúbico. Y así también sería estratificado cilíndrico. En este caso, las células más superficiales cumplen con tener una forma plana. Entonces, estratificado plano. Un tercer componente o tercer criterio para la clasificación podría ser la modificación de la membrana apical.
Algunas células, como en este caso las de la epidermis, son convertidas, no solamente la membrana apical, sino toda la célula, se convierten en queratina o reservorios de queratina. Entonces podríamos denominar estratificado plano queratinizado, ¿no? Queratinizado, porque tiene queratina, ¿no? Queratinizado. Muy bien. El epitelio que reviste al tracto respiratorio, ¿ya?, es un epitelio especial. Es justamente el epitelio pseudo estratificado, para que lo conozcas. Este epitelio también tiene por debajo una membrana basal. ¿Cuál es la característica que te dije? Que parece que hubiera más de una capa. ¿Por qué? Porque hay más de una hilera de núcleos. ¿Cómo son las células entonces? Ahí vemos. Pueden ser altas, ¿ya?, otras bajitas, otras altas, otras bajitas. ¿Ya? Y puede dar la apariencia, ¿no?, puede dar la apariencia que existiera una hilera de núcleos inferior o una hilera de núcleos superior. Si hay más de uno, ¿qué es? Estratificado. Si se ve más de una hilera, es estratificado. Pero aguanta, mira, agárrate. Todas tienen contacto con la membrana basal. Todas y cada una de las células tiene contacto con la membrana basal. Entonces no es verdaderamente un estratificado. Es en realidad un pseudoestratificado. Falso, te miente. Pero debemos darle la configuración, ¿no? ¿Pseudoestratificado qué? ¿Pseudoestratificado plano? No. ¿Pseudoestratificado cúbico? No, porque su ancho no es igual que su altura. ¿Pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico. Muy bien. Será entonces un epitelio pseudo estratificado cilíndrico, ¿no? Cilíndrico. Ahora te decía, ¿no?, el tercer componente es la modificación, ¿no? La modificación. En este caso, las células del epitelio pseudoestratificado cilíndrico que reviste el aparato respiratorio sí tienen una modificación de membrana apical. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Microvellosidades? No. ¿Estereocilios? No, son los cilios, ¿no? Los cilios. ¿Ya? Entonces sería pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? Ciliado. Ese componente de la nomenclatura de un epitelio depende de la modificación de membrana apical, ¿ya? Modificación de membrana apical. Realmente existen tres básicas modificaciones de membrana apical, ¿ya? Tres básicas modificaciones. La primera es esa que has visto, son los cilios. La segunda son las microvellosidades. Y la tercera son los estereocilios. ¿Ya? Los estereocilios. Depende, entonces habrán algunos epitelios que sean estratificados, cilíndricos, ciliados, ¿no? Podría ser, ¿no? Como es el epitelio que reviste algunos conductos, ¿no? Algunos conductos. O podría ser simple, cúbico, con microvellosidades, como es el epitelio que reviste los túbulos renales, ¿no? Entonces podría variar y así podríamos observar nuestros distintos epitelios, dependiendo el lugar o la estructura en la que se encuentren revistiendo, ¿no? Listo, entonces habría que ver, ¿no?, más allá también los tipos de uniones intercelulares, los tipos de membrana basal, ¿no?, los componentes de la membrana basal, pero eso tendríamos que ahondarlo en otro tema, en otra clase. Finalmente, entonces vamos a terminar con algunas funciones, las funciones más básicas del epitelio, ¿no?, o del tejido epitelial. La principal función, que fue la que escribía ya primero, es la función de protección.
Esta función de protección, ¿te acuerdas? Es la de proteger al tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Principal ejemplo de protección, la piel, ¿no? Con la epidermis nos protege de distintas escoriaciones, roces, desgaste. Y la capa de queratina, porque recuerda, es estratificado plano queratinizado, nos ayuda a tener un componente que nos reviste y que es semipermeable, que quiere decir que deja pasar de un sentido, ¿no? Algunas secreciones como el sudor, por ejemplo, pero no deja pasar de otro sentido el componente líquido externo. De ser así, entonces, al sumergirnos en una piscina, sufriremos turgencia, ¿no? Como una ceguera. Pero eso no ocurre gracias a la queratina, gracias a la función de protección. De igual forma, en algunos tejidos, como por ejemplo, algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo el esófago, encontramos nuevamente un epitelio estratificado plano, sin queratina, pero estratificado, para que sirva al desgaste, ¿no? De distintos alimentos. Algunos alimentos pasan y rozan, ¿no? Hay roce, fricción en el esófago, entonces lo desgastan. ¿Serviría tener un epitelio simple plano en el esófago cuando sabemos que va a sufrir roce o fricción? No serviría, porque entonces no estaría cumpliendo su función de protección con el tejido conjuntivo subyacente. Entonces no serviría. ¿Qué es mejor? Para ese caso es mejor tener un epitelio estratificado con muchas capas que puedan exfoliarse, ¿no? Que puedan salir, que puedan ir desgastándose y brinden la protección necesaria al esófago. Otro lugar en donde hay mucho roce y fricción, la vagina, por ejemplo. También epitelio estratificado plano, pero sin queratina, para poder soportar el roce o fricción. Muy bien, otra función que cumple el epitelio, o los epitelios, algunos, es la función de absorción. Esta función de absorción la encontramos principalmente en el tracto gastrointestinal, en donde hallamos un epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades. Mira cómo vamos armando. Simple, cilíndrico, con microvellosidades. ¿Ya? En la famosa chapa estriada, ¿no? La famosa chapa estriada del epitelio que reviste los intestinos. ¿Ya? Ahí encontramos la función de absorción. Estas microvellosidades poseen distintas maquinarias proteicas que permiten degradar los compuestos grandes en pequeños y poder interiorizarlos, ¿no? Y que facilitan la siguiente función del epitelio, ¿sí? Función de absorción o transporte, ¿no? O transporte. Antes de pasar a la función de transporte, otro ejemplo de absorción, la que cumple el epitelio simple, cúbico, con microvellosidades de los túbulos renales, quienes se encargan más bien de reabsorber. ¿Qué es reabsorber? Absorber algo que antes ya había sido absorbido, ¿no? Entonces reabsorben sustancias, ¿no? Reabsorben glucosa, aminoácidos, después de haber sido filtrados por los glomérulos. Recuerda, epitelio simple, cúbico, con microvellosidades, y en donde las microvellosidades reciben el nombre de ribetencepillo, ¿no? Ribetencepillo. El transporte lo vemos en el epitelio respiratorio, por ejemplo, con los cilios. Los cilios se encargan de establecer su función de barrido y transportan moléculas grandes, ¿no? Las transportan desde las partes inferiores del árbol respiratorio hacia la parte superior, en donde posteriormente es tragado y deglutido, ¿no? Y tú ni cuenta te diste. Función de transporte también encontramos, por ejemplo, en los cilios del epitelio que reviste las tubas uterinas, ¿no? O las trompas de falopio. Transporte, ¿ya? También de transporte. Otra función que cumplen los epitelios es la función de secreción. ¿Ya? Y la encontramos principalmente en las glándulas. Recuerda, además de revestir superficie, el epitelio, el tejido epitelial, se encuentra también formando algunas glándulas, ¿ya? Glándulas. Entonces, función de las glándulas, secretar, ¿no? Secretar distintas sustancias, serosas, mucosas, distintas sustancias. Función de secreción. Y una de las funciones importantes también que cumplen algunos epitelios, ¿ya? Algunos epitelios o variantes de epitelio, son las funciones receptoras. ¿Ya? La función receptora. ¿Cómo es la que encontramos en la mucosa, o más bien el epitelio de la mucosa olfatoria? En donde en realidad existen
un tipo de células epiteliales modificadas que son neuronas bipolares, pero que están enmascaradas allí en el epitelio de la mucosa olfatoria. O las células ciliadas mecanoreceptoras del oído interno. Y si podría considerarse por allí un epitelio especializado o diferente, podrían ser las células de los conos y bastones en la retina. También tendrían función receptora. Muy bien, esto es un vistazo de lo que es el tejido epitelial con respecto a sus características principales. Recuerda los tres criterios: polaridad, uniones intercelulares, membrana basal, y más características dentro de las uniones intercelulares, ¿no?, que podrían andarse en otra clasecita. Recuerda, principal característica, avascular, ¿no? Muchas células que generalmente son el mismo tipo de célula. Algo sobre las estructuras en las que los encontramos, como son las superficies externas, con la piel, superficies internas de conductos sin contacto con el exterior, como los vasos sanguíneos y linfáticos, los mesotelios del endocardio, o conductos que tienen contacto con el exterior, como vendría a ser el gastrointestinal, respiratorio y geniturinario. Muy bien. Luego hemos aprendido la clasificación. Lo clasificamos según el número de capas. En simple, si hay un solo número de capas, lo identificamos por la hilera de núcleos. O en estratificado si hay más de uno. Y si hay más de uno, pero tenemos la certeza de que todas las células guardan relación con la membrana basal, estaremos entonces ante el caso de un pseudoestratificado. Muy bien, recuerda, pseudo es falso. El segundo componente es la forma. La forma podemos encontrar planas, cúbicas, cilíndricas, dependiendo los diámetros, ¿no?, el ancho o la altura. O en algunos casos, algunas formas piramidales en algunas glándulas, o polimorfas, como es el caso del urotelio, que reviste la parte urinaria del aparato genitourinario. Finalmente, las funciones de protección, absorción, transporte, secreción y receptora del epitelio. Ha sido un gusto, nos vemos en un próximo video.